Hola jóvenes, para esta primera parte vamos a empezar a estudiar el transporte molecular como una introducción a la cantidad de movimiento para poder con ella estudiar lo que llamamos la ley de viscosidad de Newton. Entonces, antes de entrar al transporte molecular, vamos a tener que definir también los regímenes de flujo, donde nosotros ya sabemos que por el experimento de Reynolds, nosotros teníamos prácticamente que él empezó a trabajar con tintes y velocidad por medio de una pequeña tubería, un capilar, y a observar ese tinte cómo se distribuía dentro de la tubería exterior. Es decir, él cambiando el flujo e inyectando este tinte, pudo observar dos tipos de comportamientos o régimen en flujo. Que uno es el régimen laminar, que es el que va transfiriendo o distribuyendo el flujo a través de láminas o como acá vemos un pequeño hilo en el tinte. Y también podemos ver un régimen que es más desordenado, que se transfiere por remolinos, y esta transferencia él la llamó un flujo turbulento, que más adelante lo podremos definir o caracterizar de manera numérica o analítica. Pero inicialmente vamos a estar hablando de flujos laminares como respecto al experimento de Reynolds, que prácticamente era unas láminas o hilos dentro de la distribución, y flujo turbulento lo que generaba remolinos y distribución un poco desordenada. También, antes de empezar a estudiar la ley de viscosidad, vamos a ver dos tipos de fuerza que están en los fluidos. Vamos a encontrar fuerzas normales, como vemos acá, que la fuerza normal es directa al fluido, como puede ser una fuerza normal que puede venir trabajando, que sea el peso, que sea la masa por la gravedad del fluido, o la presión, eso lo voy a poner así, o la presión que sea fuerza por unidad de área, la que trabaja de manera normal, es decir, que tenemos nuestra columna de fluidos y esta área que está bien el vector y se infringe normalmente al componente. Y las fuerzas tangenciales, que como podemos ver acá, son fuerzas de corte que se infringen en una de las paredes como una lámina que se le está deformando, generando ese esfuerzo, como miramos acá, ese esfuerzo de corte que es de manera tangencial para que haya movimiento dentro del fluido. Aunque el esfuerzo cortante se define igual que la presión, vemos que la incidencia de las fuerzas son de manera diferente, ya que el esfuerzo cortante para dar movimiento se genera de manera tangencial, y la presión de manera normal. Entonces vamos a hablar un poco sobre la ley de viscosidad de Newton. Vamos a ver que el experimento que tenemos son un fluido que está entre dos láminas, donde tenemos una lámina en Y0 y otra lámina en Y igual a Y mayúscula, donde entonces podemos decir que el grosor de la película del fluido equivale a Y mayúscula. Vamos a ver que el fluido está en reposo, por eso a tiempos menores de 0, el fluido está en reposo, y cuando empieza el experimento, la lámina inferior se empieza a mover de manera en la dirección X, de manera que esta velocidad va a estar dada en X, va a tener una velocidad en X, y entonces se va a empezar a distribuir en tiempos mayores que 0 un perfil de velocidades, como vemos acá, que podemos ver una cantidad de movimiento que al final, al alcanzar el equilibrio en t igual a infinito, vamos a ver que prácticamente encontraremos una pendiente con
una distribución con una pendiente negativa, que va a ser la distribución de flujo. Entonces, ¿qué podemos encontrar acá? Vamos a ver que la fuerza por unidad de área que se infringió en esta lámina, fuerza por unidad de área, en esta lámina para generar movimiento en la componente X, denotó una diferencia de velocidad y una diferencia de prácticamente distancia del grosor de la lámina. ¿A qué me refiero con eso? Si yo tengo acá a Y1, a Y1 me va a encontrar una velocidad de X1. Y si busco una Y2, yo voy a tener una velocidad X2. Es decir, que yo puedo hacer estos módulos y repartir dos cuestiones. Que la fuerza por unidad de área, que va a ser mi esfuerzo cortante para generar movimiento, dándolo de manera tangencial para que la lámina genere movimiento y así se transfiere en el fluido, va a ser directamente proporcional al cambio de velocidad. Miren, va a ser directamente proporcional al cambio de velocidad, que sería esta pendiente que tenemos acá. Mientras que ese esfuerzo va a ser prácticamente, que es la fuerza entre unidad de área, va a ser inversamente proporcional a esa cantidad de, miren, a ese grosor de la lámina. Y lo podemos ver acá, miren, entre más nos acercamos, venimos de 0 acá, entre más nos acercamos al grosor de la lámina, es decir, que vamos aumentando en la cantidad de Y, vamos a ver que nuestra cantidad de movimiento va disminuyendo hacia 0. ¿Sí? Y mientras nosotros vamos aumentando la velocidad, vamos a ir viendo que el esfuerzo aumenta la velocidad. Por eso el esfuerzo va a ser directamente proporcional con la velocidad, ya que el esfuerzo se dio en esta lámina de acá, dando la máxima velocidad, miren, y generando prácticamente en 0 acá. ¿Qué va a pasar con esto? Entonces, al determinar esto, vamos a ver que nosotros el esfuerzo, donde vamos a tener que el esfuerzo generó una cantidad de movimiento en la componente X, que va a ser la componente de velocidad del movimiento, y la componente Y, que va a ser la componente de propagación. ¿A qué me refiero con esto? Si miramos nosotros en la componente X, la velocidad es la que se da en X. Miren, todas las velocidades en X. Pero lámina por lámina se va transfiriendo de manera que se va generando velocidades en X, pero se va transfiriendo esa propiedad o propagando en la coordenada Y, haciendo de no un vector, sino que un tensor. Y cuando hablamos de tensor, es de dos componentes. Es decir, un componente de propagación y un componente de movimiento. Este va a ser igual a menos, ya que esta pendiente es negativa, a menos una constante. Y si lo hacemos en diferencias muy pequeñas, lo que nos va a dar como resultado es la ley de viscosidad de Newton, la cual está relacionando este esfuerzo cortante, que es el flux de cantidad de movimiento, que sabemos que es la fuerza tangencial entre unidad de área. Habíamos dicho que la propiedad de transporte entre unidad de área va a ser la densidad de flujo o flux del fenómeno de transporte, que en este caso es esa fuerza tangencial por unidad de área, igual a la propiedad de transporte, que en este caso la definimos como viscosidad, y el gradiente de velocidad, que sería nuestro gradiente, la derivada de la velocidad en X
con respecto a Y, es decir, que ver cómo se distribuye X en función de la propagación en Y. Entonces, si nosotros tenemos a esta ley de Newton, nosotros podemos estudiar prácticamente sus unidades. Si nosotros ya sabemos que el esfuerzo cortante tiene unidades o dimensiones del flux de cantidad o densidad de flujo, masa, longitud por tiempo al cuadrado, y el módulo de velocidad o el gradiente de velocidad sería longitud entre tiempo entre longitud, se cancelan las longitudes y nos queda tiempo a la menos 1, dándonos prácticamente que la viscosidad tiene unidades de masa, longitud por tiempo. Ahora, miremos en el sistema internacional, si nosotros le damos al sistema coordenado kilogramos metro por segundo cuadrado, tenemos esas unidades, y si lo multiplicamos por un factor de unidad, donde multiplicamos metro por metro, lo que vamos a tener es kilogramos metro sobre segundo cuadrado, que se convierte en newtons, entre metro por metro, que sería metro cuadrado. Teniendo así newton por metro cuadrado, dejando a esta unidad como pascales. Y en la unidad del gradiente de velocidad tenemos entonces prácticamente segundos a la menos 1. Sí. Entonces, si nosotros miramos la ecuación, prácticamente nuestra viscosidad, si la despejamos como tenemos allá, sería prácticamente el esfuerzo cortante, que ya sabemos que tiene unidades de newton sobre metro cuadrado, por el inverso de las unidades del gradiente de velocidad, que serían segundos. Que ya definimos que estos son pascales, por lo tanto nuestra viscosidad en muchos casos va a tener unidades de pascales por segundo. Sí. Ahora, para el sistema inglés de unidades, nosotros tenemos que tomar en cuenta el factor G sub C. Y para este tipo de ecuación vamos a tener que cambiar las unidades como esta ecuación. G sub C, el factor de XY menos viscosidad por el gradiente de velocidad. Hay que tomar que el G sub C está multiplicando al esfuerzo cortante, ya que él es el que relaciona las libras masas y las libras fuerzas para generar la conversión correcta en el sistema inglés. Entonces nosotros acá tenemos unidades en el sistema internacional, en CGS y en el sistema inglés o imperial, ¿verdad? Donde vamos a encontrar que en el sistema internacional la unidad de viscosidad son pascales por segundo. Ya sabemos que el CGS es centímetro, gramos segundo, es decir, unidades más pequeñas. Y donde vamos a encontrar que la unidad, como habíamos visto, la viscosidad tenía dimensiones de masa, longitud, segundo, de tiempo, tiempo, va a tener gramos entre centímetros por segundo, que eso se va a traducir a una unidad que se llama poise, que puede utilizarse con prácticamente los prefijos y sufijos del sistema internacional, donde vamos a encontrar muy comúnmente la abreviación de los centipoise. Estamos. Y en el sistema internacional que vamos a encontrar las libras masa por pie por segundo. Por eso el uso del G sub C, ya que él prácticamente nos relaciona las libras masa con las libras fuerza que tiene prácticamente el sistema imperial. Viendo
prácticamente nuestra ecuación de Newton, también las ecuaciones de Newton o las de transporte pueden generar una analogía con respecto a la ley de Fick de difusión binaria. Y nosotros habíamos visto que la propiedad de transporte era la difusión. Entonces acá podemos, si nosotros tenemos a la viscosidad dividida entre la densidad, lo que nos va a generar es la viscosidad o cinemática o difusividad de cantidad de movimiento. ¿Eso qué haría? Multiplicar al gradiente de velocidad por la densidad, y lo que tendríamos acá es un gradiente de cantidad de movimiento por unidad de volumen, haciendo de que la ecuación no pierda sus dimensiones y teniendo siempre el flux de cantidad de movimiento, que sería el esfuerzo cortante, como transporte molecular. Vamos a ver nosotros que esa propiedad de transporte es muy importante analizarla para líquidos y gases. Entonces, como es la cantidad de transporte de flujo, vamos a ver que usando prácticamente las correlaciones de los estados correspondientes y haciendo relaciones empíricas para la viscosidad crítica, como miramos acá, que tenemos ecuaciones usando tanto el peso molecular como la temperatura crítica y el volumen crítico, y en otra ecuación utilizando la presión crítica y la temperatura crítica y la sustancia, podemos estimar una viscosidad crítica utilizando estas unidades, donde nosotros prácticamente vamos a ver a cada isobara reducida. En este caso ya sabemos que la ley de estados correspondientes lo que hace es que usa prácticamente a la dimensión, o mejor dicho, a como vemos acá, a la propiedad intensiva como ser la presión, y la divide entre la presión crítica para calcular una presión reducida, al igual que la T reducida, y vamos a tener una viscosidad reducida. Entonces, cada isobara reducida que tenemos acá, viene toda la parte del líquido acá, hasta un punto de quiebre donde genera una casi pseudofunción, generando hasta el punto crítico o generando la interfase de vapor o de líquido gas, ¿verdad? Y subiendo en esta parte, miren, cuando tenemos una subida acá, es decir, si tenemos el punto crítico acá, prácticamente abajo de este, vamos a tener isotermas de isobaras reducidas, donde acá puedan definirse los gases. ¿Estamos? Toda esta parte, esta área es gas y esta área es líquido. Entonces nosotros vamos a ver una cuestión importante, que al aumentar la temperatura, si nosotros miramos dos puntos, miremos esta temperatura reducida de 0.5 y 0.8, a ver, 0.8, tenemos este punto de acá y 0.5, que sería un punto acá muy arriba. Vamos a ver que al aumentar la temperatura, porque esto sería aumento de temperatura, lo que vamos a tener es disminución de la viscosidad de los líquidos. Es decir, que la temperatura es inversamente proporcional a la viscosidad. O dicho de otras maneras, la viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura en líquidos. En el caso de los gases, vamos a ver nosotros que si pongo esta de 2 y esta de 3 casi, estos puntos, vamos a ver que en esta misma isobara la viscosidad aumenta. Por lo tanto, en gases vamos a ver que la temperatura es directamente proporcional a la viscosidad. ¿Y qué pasa con la presión? Vamos a ver que al aumentar la presión en líquidos, miren, en este caso aumentan las isobaras de la presión manteniéndola a una temperatura constante, vamos a ver un pequeño aumento de la velocidad, es decir, esto con la temperatura. Estas dos relaciones es con la temperatura.
Ahora, con la presión, vamos a tener que para líquidos, si aumentamos la presión, miren, va a haber un cambio muy pequeño. Cambio pequeño, pero al aumentar la presión, aumenta la viscosidad. Es decir, que la presión es directamente proporcional a la viscosidad. Y en gases, vamos a tener que, miren, a presión constante, a temperatura constante, aumentando la presión, vamos a tener que también la presión va a ser directamente proporcional a la viscosidad, pero acá en ocasiones vamos a tener cambios muy grandes. ¿Estamos? Ahora, para mezclas y para encontrar estas viscosidades reducidas y todo esto, vamos a usar las reglas de Kay que estudiamos en termodinámica 2 para hacer la mezcla prácticamente de las propiedades pseudo reducidas o pseudo críticas, donde tomamos al componente de la unidad crítica, lo multiplicamos por su fracción molar en una mezcla de componentes gaseosos y vamos a tener su condición pseudocrítica, y con eso podemos calcular y hacer estimaciones con esta ley de estados correspondiente generalizada para la viscosidad. Vamos a ver que el comportamiento que vimos en la ley de estados correspondiente se miran en esta gráfica de viscosidad. Miren que la viscosidad de todos los líquidos disminuye con respecto, o de las disoluciones, porque acá tenemos salmuera también, disminuye con la temperatura. Pero en los gases, como tenemos acá en la misma gráfica, aumenta la viscosidad con esa temperatura. También vamos a poder tener gráficas de estimación de viscosidad de esta manera, donde tenemos una representación cartesiana, colocamos nuestra temperatura deseada y colocamos el componente con estas dimensiones de XY en la gráfica, digamos que nuestro componente queda acá. Y yo selecciono mi temperatura y como tengo 2 puntos y por 2 puntos paso una recta, ella va a hacer corte prácticamente en la viscosidad que andamos buscando. Hay que tener en cuenta que muchas de estas tablas están diseñadas para un componente líquido y a una presión dada. Otra teoría de estimación es la teoría por la distribución de velocidad de gases, prácticamente, que fue generalizada por la teoría de colisión y de análisis de repulsión y atracción de moléculas por la teoría de Chapman-Ensko, donde nosotros vamos a ver que vamos a tener un radio de distribución prácticamente por esta teoría de atracción y repulsión de moléculas, y que la condición epsilon k, que va a estar en función para cada uno de los componentes, lo podemos tanto para gases que están relacionadas con la temperatura crítica, líquidos que están relacionados con el punto de ebullición y sólidos que están relacionados con el punto de fusión, van a estar relacionados con esto, y podemos calcular con los volúmenes críticos los volúmenes específicos de cada uno, crítico, ebullición y fusión, de cada uno de los componentes, el diámetro de colisión. Y con esto utilizamos la relación de Chapman-Ensko, que está relacionada con este diámetro y con esta integral de colisión. ¿Cómo podemos encontrar esto? Vamos a encontrar tablas, jóvenes, donde vamos a tener los compuestos como para helio, hidrógeno, dióxido de azufre, etcétera, donde vamos a encontrar que el diámetro de colisión y el epsilon entre K son específicos para cada sustancia. Con esto los cogemos como propiedades intrínsecas y vamos a encontrar una tabla, una gráfica de la gráfica de colisión
que al tener nuestro epsilon sobre K, vamos a poder leer prácticamente esta relación de colisión. Ahora, la teoría de Chapman-Enskog fue realizada para viscosidad de gases monoatómicos, pero se ha visto en la práctica que sirve también o estima muy bien con porcentajes muy pequeños de error para gases poliatómicos. Vamos a ver que para la mezcla de gases, si son mezcla de gases homogénea o con propiedades similares e ideal, cuando digo esto, es que si son moléculas que son muy parecidas al átomo hidrogenoide, van a tener colisiones de propiedades similares. Por lo tanto, vamos a poder ponderar prácticamente a esta con solo las fracciones molares. Pero para una mezcla heterogénea donde estos, molecular shape, diámetro de colisión, etc., las propiedades son muy heterogéneas, vamos a utilizar esta ecuación donde abajo miramos una propiedad de mezclado para la distribución que está relacionada con los pesos moleculares, como vemos acá, y las viscosidades de cada uno de las mezclas de gases. ¿Cómo vamos a usar esta sumatoria? Si miramos nosotros, digamos que tenemos dos componentes, ¿verdad? Una mezcla de dos gases. Entonces, vamos a realizar esta tabla donde eliminaríamos prácticamente esta columna. Y entonces tendríamos prácticamente, si I es igual a 1, entonces tendríamos a X1 por viscosidad 1 entre la sumatoria de todas las XI, las X sub J, es decir, X1 por epsilon. Como estamos en 1, estamos en B, phi 1, 1, 1, más X2 por phi 1, 2. Y este sería para I igual a 1. Después, cuando cambia a I igual a 2, como este es el componente hasta 2, va a sumar, porque este se mueve, y va a volver a poner a X2 por viscosidad 2 entre, otra vez se realiza esta sumatoria de J, que sería XI1, X1, donde cambia el phi porque ahora va a ser para phi 2,1 más X2 por phi 2,2. ¿Y para qué me sirve esta tabla? Como yo voy relacionando peso molecular 1 con 1, peso molecular 1 con 2, 2 con 1 y 2, 2, igual que las viscosidades, yo puedo calcular para una mezcla binaria, para I sub J, este componente. Hacer la sumatoria total para el componente 1 y poder hacer esta ecuación. De esto realizaremos un ejercicio para determinar el ejemplo. Entonces, ahora hablando de la viscosidad de líquidos, es acá donde se nos presenta relaciones empíricas, donde están muy relacionadas prácticamente con las ecuaciones del tipo Arrhenius, como vemos acá, A más B entre T, que son acá donde vemos la inversamente proporcional a la temperatura, pero Erwin y colaboradores pudieron hacer para algunas sustancias estas correlaciones exponenciales, como miramos acá, empíricas, de manera analítica, donde relacionan al número de Avogadro, a la constante de Planck, al volumen específico molar de la sustancia y a la temperatura de ebullición. Y donde miramos estas gráficas que son logarítmicas, que tenemos prácticamente a la viscosidad aumentando, miren, aumentando con el inverso de la temperatura. Y para terminar, unas pequeñas pinceladas de la reología de fluidos. Vamos a ver que los fluidos van a estar, hemos estudiado la ley de Newton, que es para fluidos newtonianos, donde vemos una relación del esfuerzo cortante con respecto al módulo de velocidad. Vamos a ver una pendiente o una función con una pendiente constante
donde esa pendiente va a ser la viscosidad. Pero hay muchos compuestos como ser pastas, como ser salsa de tomate, como ser fluidos como suspensiones, que vamos a encontrar todos estos componentes que no se comportan con esa propiedad de transporte constante o lineal. Entonces, prácticamente vamos a tener otro tipo de fluidos que son no newtonianos. Y a esos no newtonianos no se comportan con la ley de Newton. Y por lo tanto vamos a tener que esos componentes se tienen que comportar con otro tipo de modelos matemáticos, como ser el modelo para los fluidos de Wigand o plásticos de Wigand se le dice. ¿Por qué? Si nosotros miramos, tenemos al esfuerzo cortante igual al módulo de velocidad o al gradiente de velocidad por la propiedad de transporte, pero a este le sumamos un esfuerzo cero. ¿A qué se refiere este esfuerzo cero? Este esfuerzo cero prácticamente va a ser que si la velocidad de X es igual a 0, es decir, que el fluido está estático, el fluido tiene un esfuerzo cero, comportándose prácticamente como un sólido, que no puede ser deformado y no se le puede dar velocidad aunque tenga un esfuerzo tangencial. Cuando empiece a generar velocidad, este esfuerzo va a ser de que no empiece en cero su cantidad de movimiento, sino que esté desplazado con el esfuerzo cortante. Y tenemos el modelo de Weld, que este modelo nos ayuda a modelar tanto a los pseudoplásticos como a los fluidos dilatantes. ¿De qué manera? Nosotros vamos a ver que este tiene una viscosidad aparente, y ya vamos a ver por qué es aparente, con el módulo de velocidad. Va a ser viscosidad aparente porque esta viscosidad no es constante, como en el caso del fluido newtoniano. A no ser constante, también como en el plástico de Wigand, miren que la viscosidad es constante. Esta va a depender prácticamente del esfuerzo y del gradiente de velocidad, como varía en el tiempo o en la distribución. Es decir, que con respecto a la distribución de los componentes va a cambiar. Si miramos nosotros, el modelo de Oswald es un modelo de potencias donde tenemos a la viscosidad normal, a la viscosidad de Newton como una constante de viscosidad, y tenemos al módulo de velocidad con una serie de potencias. Este serían las potencias y nuestro gradiente de velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos prácticamente a esa potencia como n menor que 1, prácticamente, es decir, n igual como 0.5, 0.15, 0.33, etcétera. Entonces, este módulo va a generar este tipo de gráficas, como que fueran gráficas radicalarias. ¿Se acuerdan? La gráfica de radicales, miren. Entonces, va a ser para fluidos pseudoplásticos, donde la viscosidad aparente va a depender prácticamente de esa ley de potencias. Si nosotros tomamos esto, nosotros podemos determinar cómo la viscosidad va cambiando con el módulo por medio de esa potencia y poder sacar una viscosidad aparente en cada uno de los componentes, porque va a depender de la velocidad. Es decir, al aumentar la velocidad cambia esa viscosidad aparente. Al disminuir la película va a cambiar de manera directa o inversamente proporcional. Entonces, cuando es menor que 1, vamos a tener que son pseudoplásticos. Y si es n mayor que 1, vamos a tener a 2, 3. Y si nosotros vamos viendo como funciones cuadráticas, cúbicas, saliendo del origen.
Entonces vamos a ver que son para sustancias dilatantes, que al igual, estas sustancias, la viscosidad va a cambiar con la potencia y va a generar una viscosidad aparente que va a cambiar con respecto a la distribución de la velocidad. Ahora, si n fuese igual a 1, esto se vuelve 0 en el módulo, dejándonos otra vez a la ley de Newton.